Muy buenos días, estimados estudiantes, buenos días con todos. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Muy buenos días, estimados estudiantes. Qué gusto volvernos a encontrar. Para mí siempre, como les he dicho, es un placer compartir con todos y cada uno de ustedes, en este caso en el desarrollo de la asignatura de Sociedad y Cultura. Esperando que hayan tenido un bonito fin de semana, que se encuentren súper bien. Como ya es de su pleno conocimiento y como se los he venido manifestando de forma reiterativa, esta es la última semana de clases del primer parcial, ¿sí? Por el mismo hecho de que la siguiente semana, muchachos, ustedes ya simplemente tienen que rendir el examen y una vez más, como se les había manifestado y como les había dado a conocer, yo los promedios los saco con ustedes, con todo el curso, aquí, en clases, ¿sí? Les comento que yo ya tengo detectados varios casos críticos eh, por el mismo hecho de todo lo que les había manifestado, ¿no? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. ¿Cuántas personas son retiradas de B? Normalmente el ISEN ya solo se suelen conectar 32 personas o 33 máximo. 32, 33, entonces serían de 39, 39, 6, 33. Ya. En sí, entonces, más o menos específicamente, 6 personas están ya en situación de riesgo. Sí. Por el mismo hecho de que en este caso no han presentado la tarea. Y aquí viene el punto importante de lo que les había manifestado. Recuerden que las actuaciones en clase son importantísimas, ¿no es cierto? Y las mismas personas que tienen cero son personas que en este caso no tienen ni una actuación. No necesito estar nombrándolos, ya cada quien sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho, ¿verdad? Y en este sentido, cada quien es responsable de sus actos. Así que ya con este tipo de determinaciones, muchachos, ya van teniendo una perspectiva clara. ¿Por qué? Porque las personas que en este caso no tienen ni una actuación y que al mismo tiempo no presentaron la tarea, de entrada ya perdieron 3 puntos directos del promedio. Así tal cual. Ya son 3 personas que tienen perdidos 3 puntos del promedio de forma directa. ¿Sí? Razón por la que ya cada uno tendrá que hacerse responsable de sus actos, ¿no? Porque como ustedes conocen y como siempre les he venido recordando, ustedes van haciendo mérito a lo largo del ciclo, ¿no es cierto? A través de lo cual yo, como les he manifestado, irán cosechando lo que siembren, es decir, que los que cumplan y alcancen los créditos necesarios, van a aprobar. ¿Sí? Y lamentablemente los demás que no lo hagan tendrán que perder y repetir el ciclo de nivelación. ¿Sí? Particulares que yo ya se los he informado de forma reiterativa y que es importante que lo tomen en cuenta, porque yo no ayudo. Y como se los he manifestado siempre, no es por malo y no es por hacerles asustar, pero yo siempre hago perder. Yo todos los ciclos hasta ahora de lo que he sido docente tengo personas que han perdido el ciclo. ¿Sí? Kevin Barragán, Pamela Sey, Erika Simbaña, Juan Apanta, las cámaras. Primera y última que les voy a nombrar. Si no, retírense, señores. ¿Sí? Juan Panta, Juan
cuanto a Panta, no vuelvo a repetir. Entonces, este tipo de particulares que los lleguen a tomar en cuenta, muchachos, ¿sí? Porque esas personas de entrada ya tienen perdidos 3 puntos al promedio, directo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que en este caso, no, tres, sí, 3 puntos? ¿Qué quiere decir esto? Que en el mejor de los casos, que lo dudo, que lleguen a obtener notas perfectas, los otros dos indicadores a lo máximo que van a llegar es a 7. Y como les digo, eso ya poniéndoles una proyección de perfección, que lo dudo, ¿verdad? ¿Sí? Porque es bastante difícil que lleguen que hayan llegado a sacar 3,5 en todos los test y que vayan a sacar 3,5 en el examen. Así que eso sí es bastante difícil, para serles sincero. Por ende, estas personas ya de entrada van a tener, presumiblemente, en el mejor de los casos, un mínimo un 6. En el mejor de los casos. Porque de ahí por lo general van a ser notas más bajas, van a ser notas bastante más bajas. Eso es algo que ya lo tengo previsto, de hecho. Pero como les dije, los promedios los sacamos aquí con ustedes en el curso. Y una vez más les reitero, muchachos, lamentablemente, los que no lleguen a cumplir, y yo como les dije en un principio conmigo, yo no ayudo. Pueden ir a hablar con quien ustedes quieran, muchachos, que yo no ayudo. Yo incluso tuve un problema hace unos 2 ciclos con la ex vicerrectora, que gracias a Dios ya salió esta señora, por el mismo hecho de que quería que yo le haga pasar a un estudiante. Y ni ella me pudo hacer cambiar de criterio a mí. Si me hago entender. Entonces, para que ya vayan teniendo una perspectiva ustedes clara. Y que en este caso eh, vayan a dar cuenta de este tipo de particulares. Porque como yo les dije, cada quien cosecha lo que siembra, ¿verdad? Ya ustedes son los que han tenido la apertura, en este caso, para realizar las actividades. Ya si no lo hicieron, lamento mucho, muchachos. Lamento mucho en este caso. Pero son cositas que, como les digo, ya son responsabilidad de cada estudiante. Y ustedes saben bien que en particular este curso yo les he aconsejado de sobremanera, ¿no es cierto? Yo siempre he estado pendiente, aconsejándoles, recomendándoles. Ya si no cumplen, muchachos, ya no es mi responsabilidad. Hasta ahí cabe mi labor, porque incluso mi labor es ser docente, ¿verdad? No estarles aconsejando de consejero o dándoles guías prácticas, ¿no? Pero como les digo, en este sentido ya queda a responsabilidad de todos y cada uno de los estudiantes. Los que cumplen, aprobarán; los que no, repetirán el ciclo. Ya es una cuestión que será netamente tema de cada uno. ¿Estamos? Muy bien. Ah, y conmigo también, otra cuestión. Conmigo no hay recuperaciones, muchachos. Es otro tema que yo se los dije desde el principio, ¿no es cierto? Así que, por ave circunstancia, les adelanto ese particular también. ¿Sí? ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo les ha ido? Seguimos de paro al parecer, pero creo que no ha habido cierres, ¿no? No ha habido cierres de vías ya, creo, al menos de lo que he escuchado. ¿Verdad? Entonces, veamos qué sucede, porque bueno, de lo que se conoce es que de lo que se conoce, no hay arreglos, y dudo que haya arreglos, porque ahora sí, sinceramente, eh, me parece hasta chistoso algunas propuestas incoherentes que están realizando, o mejor solicitudes, mejor dicho.
algunas solicitudes incoherentes que están realizando, porque, bueno, una cosa también es ya reclamar con sentido, ¿no? Pero otra muy distinta, en cambio, es hacer solicitudes absurdas que no tienen coherencia, ¿sí? Y en eso están incurriendo ya los dirigentes indígenas, lamentablemente. Así que no sé si es por segunda, por el mismo hecho de no llegar a encontrar una solución, o sinceramente no sé si es que quién será el ignorante que les está aconsejando tremendas burralidades en pocas palabras. Y como les he dicho, esto lo digo desde un punto imparcial. Pero ahí sí, hasta el gobierno le llegará a entender que no les den paso porque ya piden cosas absurdas. Sí. Y esos son los entornos en los que nosotros nos desenvolvemos, muchachos, lamentablemente. Una vez más aparecen en cambio los dinosaurios políticos indígenas. ¿Sí? Por eso es importante que también se formen, que vayan teniendo capacidades, porque quién quita que en algún momento ustedes también se conviertan en actores políticos activos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, también es importante, pero ustedes, por esa misma razón, deben conocer la problemática de la sociedad, ¿sí? Y con ello, a través de su análisis, su valoración formada, fundamentada, puedan llegar a alcanzar soluciones o consensos válidos, ¿no? Pero como les digo, ahorita sí, por el momento, sinceramente, como les digo, no sé si es con segunda intención de que no arreglen nada mismo, pero realizan unas proposiciones más absurdas que ni qué, pues muchachos. Y verán que la población indígena tiene un porcentaje súper chiquito a nivel nacional, ¿sí? Y que en este caso quieren salir el mejor beneficiado, entonces los demás ciudadanos no valemos nada, ¿sí? Entonces ahí sí hay que hablar con coherencia, sí hay que hacer propuestas coherentes también. Y ahorita de lo que se ha visto en una de las últimas noticias, sí, no han salido con cada cosa, muchachos. Perfecto. Estarán pendientes a la lista Anderson Aguirre, Presente, Licen. Andrea Albán, Adrián Álvarez, Vizcaya Andy, Buenos días, presente abogado. Kevin Barragán, Presente. Steffi Borja, Buenos días, abogado presente. Neida Borja, Buenos días, presente abogado. Luis Cadena, Presente, abogado. Evelyn Cueva, Buenos días, presente abogado. Lidia Cubi, Geray Chango, Jennifer Chida, Buenos días, Licen, presente. Glenda Chisak, Gaibor, Presente, abogado. Aileen Gaibor, Buenos días, abogado presente. Branly García, Presente, abogado. Buenos días. Jessica Garzón, Gabriela Granizo, Presente, abogado. Carlos Guzmán, Buenos días, Licen, presente. Jennifer López, Presente, Licen. Darwin Maliza. Presente, Licen. ¿De dónde asomas, Darwin? Perdido. Sí, Licen, chuta, mil disculpas, Licen. Sí, la otra semana me pasó un percance, pero todo bien, Ya Licen. no hay problema. Una falta Gracias, no Licen, te por entender. repercute. No hay problema en ese sentido, Darwin. Daila Matute, Presente, abogado. Derlis Moreno, Presente. Talina Ocampo,
Buenos días, Licen, presente. Samantha Ocaña, Buenos días, abogado presente. Malky Patín, Ginger Peña, Presente, abogado. Dana Perea, Joseph Pilco, Buenos días, abogado presente. Steven Kinga, Buenos días, abogado presente. Silvia Quispe, Presente, abogado. Buenos días. Isamar Ricaurte, Buenos días, presente. Melanie Rivera, Presente, Licen. Angelo Sangacha, Buenos días, Licen, presente. Pamela Sei, Presente, abogado. Piedad Simaña, Presente, abogado. Juan Tapanta, Buenos días, dicen presente. David Vázquez, Buenos días, abogado presente. Ralph Zamora. Presente, abogado, buenos días. Bien, están con falta, muchachos, Andrea Albán, Adrián Álvarez, Lidia Cubi, Geray Chango, Glenda Chisak, Jessica Garzón, Malky Patín y Dana Perea. Última vez, Andrea Albán, Adrián Álvarez, Lidia Cubi, Geray Chango, Glenda Chisak, Jessica Garzón, Malky Patín y Dana Perea, ¿no? Perfecto. Verifiquemos. Hoy estamos 21, muchachos. 21. Ya se nos va otro mes ya mismo. 21 de octubre. Ya listo. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, tomando esas consideraciones, muchachos, estar pilas, seguiránse preparando. El contenido correspondiente va desde lo que corresponde a la semana número 2 a la semana número 7, ¿sí? Así que ya seguirán desarrollando, bueno, no desarrollando, seguirán observando en este caso eh, los contenidos correspondientes. ¿Qué les iba a decir? Eh, em, entonces eso, muchachos. Bueno. Muy bien, en este sentido, como ya es de su conocimiento, nosotros hemos venido desarrollando contenidos en relación a civilizaciones antiguas, ¿no? Que forman parte del entorno y del panorama de aprendizaje en relación a la asignatura y a la carrera, con el propósito de que ustedes vayan conociendo y vayan vinculando su, su, su información en estas áreas desde el desarrollo humano en sus inicios, ¿no? Desde las civilizaciones antiguas que llegaron a implantar y establecer ciertos desarrollos en diversos ámbitos, como lo hemos venido viendo, ¿no? En ámbitos estructurales, sociales, de arquitectura, de arte, ¿no es cierto? E incluso en el ámbito científico, tomando en cuenta que muchos de estos aportes han sido tan valiosos que hasta en la misma actualidad nosotros los seguimos aplicando de forma permanente, que los seguimos utilizando incluso, ¿no? Como ya lo estábamos viendo, en este caso, ya hasta hay desarrollos que resultaron y provocaron cambios trascendentales en la humanidad. Ya habíamos conocido que incluso en este caso, eh, ¿por qué se creó la escritura? A ver, Joshua. Em,
Era por la necesidad de dejar plasmados los registros que sean en ese tiempo en el cálculo. ¿Registros de qué? De los registros que sean en ese tiempo o sea, del cálculo, ajá. Del cálculo. A ver, Jennifer. Para dejar registrados los registros de las actividades como el comercio, las transacciones. Ya, ¿no es cierto? En el ámbito de la contabilidad prácticamente, ¿no? Que vendría a ser esto en el inicio de la contabilidad. Muy bien. Entonces ya veníamos viendo avances, ¿no? Que se llegaron a implantar y instaurar y que son aplicados y utilizados hasta el día de hoy. Bajen la mano, muchachos. Perfecto. Vamos a continuar con lo que nos corresponde. Hoy vamos a hablar sobre dos civilizaciones antiguas que de hecho han dejado marcas súper importantes en la humanidad y que por el mismo desarrollo al que llegaron, se consideran como bases incluso de las estructuras sociales en las que nos llegamos a manejar y en las que nos llegamos a desenvolver hoy en día. Entonces estamos hablando de la civilización griega y la civilización romana. Creo que ustedes ya en algún sentido, incluso hasta en películas, han de haber escuchado o deben haber visto o conocido de estas dos civilizaciones, ¿no es cierto? Por la misma relevancia en la humanidad que llegaron a implementar y que en sí hasta el día de hoy siguen aportando de manera trascendental en diversos ámbitos y aspectos que forman parte de la realidad y de la vida humana, ¿sí? Resultando importantísimo para que todos y cada uno de ustedes también pueda llegar a obtener estos conocimientos, esta preparación adecuada en relación a todos los ámbitos de desarrollo que se llegaron a producir y a provocar en Grecia y en Roma. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr al hablar de estas dos civilizaciones antiguas? Grecia y Roma, tomemos en cuenta, son consideradas la raíz cultural del mundo actual. Apaga los micrófonos. Sí, son consideradas la raíz cultural del mundo occidental en muchas materias, como lo vamos a seguir analizando, en el derecho, en la lengua, en la ciencia, en el arte, en la filosofía, mitología, incluso hasta en las costumbres, ¿no? Que se siguen manteniendo hasta el día de hoy y en la política también como un factor importantísimo que el mismo desarrollo político de estas civilizaciones fue implementado en ámbitos sociales actuales, ¿sí? Entonces, como podemos ver, estas dos civilizaciones tienen una relevancia inmensa, ¿no es cierto? Súper relevantes con diversos aspectos que conforman el entorno y las esferas en las que hasta el día de hoy nosotros nos seguimos manejando. Dentro de los objetivos específicos, vamos a comprender la organización política y social de estas civilizaciones, ¿sí? Vamos a analizar su legado cultural, porque esas culturas se siguen manteniendo. Reflexionar sobre la importancia de la historia antigua en la actualidad, que también han dejado una huella imborrable como puntos de aprendizaje, o enseñanza también, ¿no? En ciertos temas. Conocer la influencia de Grecia y Roma en la formación de la civilización occidental. ¿Por qué? Porque como lo acabamos de ver, Grecia y Roma son consideradas la raíz cultural del mundo occidental. ¿Sí? E identificar las características políticas, sociales, culturales, religiosas de estas civilizaciones. Es decir,
vas a conocer de forma mucho más detallada cómo se llegaban a manejar, cómo llegaban ellos a desenvolverse, cómo llegaban a estructurarse, cuál era el medio y la forma en la que adecuaban sus conductas a su vida cotidiana en estas épocas, ¿no? Que como les digo, han dejado una marca imborrable, incluso hasta en las sociedades actuales. Muy bien. La antigua Grecia. La antigua civilización griega habitó la región que se encuentra al sur de los Balcanes, en el sureste de Europa, las islas del mar Mediterráneo oriental y las costas de Asia Menor. Fundó decenas de ciudades de estado llamadas polis, ¿sí? Las ciudades-estado se denominan como polis, ¿sí? Por eso ustedes también en algún sentido alguna vez han de haber escuchado las polis griegas, ¿sí? Que eran unidades políticas y territoriales independientes. Entre las más importantes estaban en este caso Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, Mileto, ¿sí? Que incluso estoy más que seguro que ustedes hasta en el cine han de haber escuchado de estas ciudades, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Es por el mismo hecho de que ellos desarrollaron dentro de su ámbito estructural de desarrollo, incluso de actualización, ¿no? Eh, en cierto sentido, elementos que forman parte esencial incluso de ámbitos que nos permiten a nosotros desenvolvernos, desarrollarnos en nuestros entornos y en nuestros escenarios actuales, ¿sí? Es decir, que aquí ellos llegaron a implementar, a crear, a desarrollar ciertos sistemas que les permitían tener un conocimiento mucho más amplio y profundo en estos ámbitos, como ya lo hemos visto, ¿no? El ámbito político, en el ámbito del derecho, en el ámbito estructural, socioeconómico, ¿sí? Dime, Luis. Abogado, ¿sí puede darme un permisito? Voy a sacar los carros, estoy en el trabajo. Andan, no hay Ya, problema. gracias, abogado. ¿Ya? Entonces, vamos a ir analizando todos los desarrollos que se presentaron en relación a la civilización griega, ¿sí? Ya. La civilización griega es conocida por la gran influencia en su desarrollo cultural y político, ¿sí? Son cunas de cultura este tipo de civilizaciones en otras sociedades contemporáneas y posteriores, por el mismo hecho de que quienes lo siguieron adoptaron sus culturas y de hecho que hasta el día de hoy se siguen manteniendo muchas de ellas. Se destacan sus grandes construcciones, el ámbito arquitectónico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ello? Que en este caso las civilizaciones antiguas tienen ciertas características generales y uno de estos aspectos es el desarrollo arquitectónico. Ellos llegaron a crear grandes construcciones como el templo del Partenón de Atenas, eh, que hasta el día de hoy se siguen manteniendo, ¿sí? Y que muchos de ellos hasta en la actualidad mantienen en jaque a los profesionales en estas áreas para poder descubrir cómo llegaron a, a desarrollar estas construcciones, ¿sí? Su mitología, las historias del panteón de dioses como Zeus o Hércules y de héroes como Odiseo y Aquiles, ¿sí? En este caso, ustedes han de haber visto y han de haber tal vez escuchado la película de Troya, ¿no? Ya, en la que aparece Aquiles, ¿sí? De Odiseo, en la Odisea. Entonces, que son héroes mitológicos de esta cultura en particular, ¿sí? Dioses como Zeus, ¿no? Que en este caso era el rey del Olimpo. Y sus filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles.
que son personas que marcaron el ámbito filosófico a nivel mundial hasta el punto actual, ¿sí? Porque sus pensamientos se siguen manteniendo hasta el día de hoy y son tomados en consideración como bases del conocimiento a través de la historia de la humanidad. También se distinguen por haber creado la democracia como sistema político. En Grecia se crea la democracia, ¿sí? Porque tomemos en consideración que como lo hemos estado hablando, antes simplemente se regían a ciertas monarquías, ¿no? O a gobiernos de personas que se autoponían, ¿no? En este tipo de cargos, incluso hasta por línea de consanguineidad, ¿sí? Pero aquí cuando nosotros estamos hablando de democracia, es el momento exacto en el que le dan el poder al pueblo para elegir a sus representantes, ¿sí? Y que tomemos en cuenta algo esencial. La democracia existe ahorita. Obviamente, ¿no es cierto? Por eso nosotros vamos a las urnas a elegir a los asambleístas, a elegir al presidente. Pero miren en dónde se llega a crear en este caso la democracia, ¿sí? Siendo un sistema político aplicado hasta en la actualidad, por el mismo hecho de su relevancia y su connotación en el ámbito de las sociedades, ¿sí? Esos son implementaciones importantísimas desarrolladas por una antigua Grecia. Se utiliza el término cultura griega para identificar la civilización que habitó Grecia en la Edad Antigua. Se trata de una de las civilizaciones antiguas más importantes, debido a su influencia en otras sociedades contemporáneas a ella y en la sociedad occidental posterior. ¿Sí? Es decir, las ciudades que en este sentido y las sociedades que en este sentido se desarrollaban alrededor de Grecia, por el mismo hecho de que ellos tenían avances abismales en relación a otros grupos humanos, ellos adoptaban este tipo de influencias como propias, ¿sí? Es decir, ellos tuvieron gran repercusión y relevancia en este sentido. Y incluso como nosotros ya nos hemos dado cuenta hasta en lo posterior, manteniéndose en muchos aspectos hasta el día de hoy. La cultura griega habitó el sudeste de Europa y las islas del Mediterráneo Oriental hacia el siglo XII antes de Cristo. Allí tomó rasgos culturales de las civilizaciones, de las antiguas civilizaciones minoica y micénica. Se extendió por la costa de Asia Menor y más tarde por otras islas del Mediterráneo Occidental, hasta que fue conquistada por los romanos en el siglo II antes de Cristo. Como nos hemos dado cuenta, estas civilizaciones de forma permanente en cierto punto no tenían tanta estabilidad en lo que respecta a este ámbito de paz y tranquilidad por tener buenas relaciones diplomáticas, ¿no? Sino que siempre vivieron en un entorno conflictivo a través de las cuales ciertas civilizaciones con el propósito de expandirse o de obtener más poder, llegaban a producir guerras y que terminaban en conquistas, ¿no? Perfecto. Durante la época clásica, en los siglos 6 y 5 antes de Cristo, las principales ciudades de estado griegas, como Atenas, Corinto, Tebas, Esparta y Mileto, fomentaron el desarrollo del arte, la arquitectura y la literatura. Es decir, ellos ya van implementando este tipo de particularidades que los diferencian de los demás, ¿no es cierto? Porque como lo hemos visto, cada cultura tiene formas de expresión diferentes, ¿sí? Y cada una de ellas tiene ciertas características particulares en todos los ámbitos en los que nosotros hemos venido observando y desarrollando de forma progresiva. De esta época datan las construcciones de grandes templos como el Partenón, dedicado a la diosa Atenea, el de Hefestión en Atenas, ¿sí? Que son monumentos que incluso siguen permaneciendo hasta el día de hoy en sus asentamientos. A su vez, el crecimiento de los estudios especializados impulsó un gran avance en la filosofía.
las ciencias naturales y las matemáticas, ¿sí? Que en este caso también forman parte de este tipo de entornos, ¿sí? Para conocimiento general, las personas que llegaban a transmitir sus conocimientos en estas áreas, ¿sí? Es decir, los maestros, los profesores, se consideraban, se denominaban sofistas, ¿sí? Los sofistas eran las personas que transmitían, en este caso a través de la palabra, a través de la oratoria, conocimientos de aprendizaje en diversas áreas, materias en las que ellos se especializaban. En este sentido, se destacan las obras filosóficas de Platón y Aristóteles y los estudios médicos de Hipócrates, ¿sí? Este desarrollo cultural se convirtió en una de las principales bases de la cultura europea posterior, junto con la cultura romana, que se desarrolló unos siglos después. Que también Grecia es tan relevante como lo vamos a ver de manera posterior, que en este caso tuvo y tomó y adoptó muchos aprendizajes de Grecia, ¿sí? En el siglo XVI, durante la época del Renacimiento, los artistas y estudiosos europeos revalorizaron los estilos y las obras de la cultura griega, ¿sí? Que son aspectos en los que se llegaban a destacar. Dentro de las características de la cultura griega, nosotros tenemos que, entre las principales características de la misma, se encuentra la organización política en las polis, en las ciudades de estado, ¿sí? Porque ellos ya llegan a estructurarse políticamente, pero de manera democrática, ¿sí? Ellos ya le dan voz y voto al pueblo, ¿no es cierto? Ellos ya permiten que ellos puedan elegir a sus gobernantes, no que sean impuestos. El politeísmo religioso. ¿Qué entienden ustedes por politeísmo religioso? ¿Qué es el politeísmo? Que creían en No, varios. levantarán la mano, levantarán la mano. Si no, chao. A ver, Eve. Eve. Que creen en diferentes dioses. De hecho, en ese tiempo pues tenían muchísimos dioses porque eran sus creencias. Ya, la creencia en varios dioses, ¿no es cierto? Sí, en este sentido, ellos tenían varios dioses a los que seguían y que, a los cuales les rezaban, ¿no? Y que muchas veces ellos pensaban y consideraban que todo lo que sucedía en su entorno, todo lo que pasaba en sus vidas, era por decisión de estos seres divinos, ¿sí? El desarrollo de la filosofía. Ya hemos visto que ellos contaban con los filósofos más importantes de la humanidad, ¿sí? Que en este caso empiezan a crear estas visiones y llegan a sacar sus conclusiones con el propósito de llegar a conocer el mundo que los rodea, ¿no? El estudio de la naturaleza. Ellos empiezan ya a interesarse en conocer los fenómenos que pasan a su alrededor, ¿sí? Y otras ramas de conocimiento, que en este caso ya vienen a ser conocimientos en las ciencias, ¿no? Que forman parte de nuestro entorno y que de hecho se siguen manteniendo hasta hoy en día. La búsqueda de la belleza en el arte, la riqueza de las obras literarias y teatrales, ¿sí? En este caso nosotros tenemos la Odisea, ¿sí? Que es literatura que se sigue manteniendo hasta hoy en día, ¿verdad? Tal vez muchos de ustedes la leyeron en el colegio, ¿sí? En mi época solía ser una lectura obligatoria, no sé ahora, ¿ya? Pero en este caso son obras literarias y teatrales que también se siguen manteniendo, ¿sí? Son factores que, como pueden darse cuenta, tienen gran influencia y gran relevancia, ¿no? Que han marcado una huella imborrable en la humanidad, no solamente en un pueblo en general, sino de forma amplia a nivel mundial, ¿sí? Porque, miren,
El desarrollo de la democracia nomás ya nos permite observar que este fue el punto donde nació este sistema político. ¿Sí o no? Y que de hecho ahora a nivel mundial, en la gran mayoría de los países que forman parte del mundo, es el medio adecuado para elegir a sus representantes, con sus debidas excepciones. ¿Sí o no? ¿Ya? Pero en sí, en la gran mayor parte del mundo, la democracia es el sistema político utilizado para elegir a sus representantes. Y es en este caso donde nace, ¿no? Este dicho de la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Sí? Porque ya el pueblo llega a tener esta potestad y este peso para poder elegir a quién va a representarlos. En síntesis, la cultura de la antigua Grecia se caracterizó por las polis, que ya estábamos hablando de las polis, que son las ciudades-estados. Durante la época clásica, los griegos se organizaban en ciudades-estado independientes llamadas polis. Cada polis era una unidad política diferente que tenía un centro urbano principal y tierras circundantes. Es decir, que en este caso tenían un centro, una ciudad, ¿no es cierto? Ya, tenían instaurado una ciudad, pero que en este sentido las polis también consideraban como parte de la ciudad a todos los territorios que la rodeaban, ¿sí? Y recordemos que aquí también las personas que habitaban en estas tierras circundantes incluso pagaban tributos, ¿no? Que era un beneficio de donde obtenía también recursos del Estado, ¿sí? Todos los griegos identificaban la cultura helénica que los unía, pero consideraban que su patria era su polis. ¿Sí? Es decir, tenían en sí una cultura general, pero se iban individualizando dependiendo de sus territorios, ¿sí? Como el día de hoy, como lo hemos visto, ¿no? En cada territorio en particular cuenta con sus costumbres y sus tradiciones eh, individuales. Las polis más importantes en este periodo fueron Atenas, Esparta, Mileto, Corinto y Tebas, ¿sí? Ciudades que, como les digo, ustedes en algún momento las habrán escuchado, ¿no? Tal vez de forma muy superficial, pero lo más seguro es que las hayan escuchado. El politeísmo religioso, ya lo manifestaba la Eve, ¿no? Los griegos creían en diferentes divinidades a las que representaban con forma humana, ¿sí? Sostenían que los dioses eran inmortales, pero los atribuían las virtudes y los defectos de los mortales, ¿sí? Se guiaban por sentimientos como el amor y el odio. Es decir, que los dioses, ellos consideraban que los dioses tenían los mismos sentimientos y emociones que nosotros, ¿no? Que los seres humanos. ¿Sí? Pero que eran seres divinos e inmortales, es decir, que ellos no podían morir. Según la creencia popular, los dioses habitaban el monte Olimpo y vigilaban el comportamiento de los mortales. En esta época ellos tenían la creencia de que los dioses los guiaban, los vigilaban, o incluso que cualquier cosa o suceso que llegaba a suceder en el transcurso de sus vidas era por disposición o por criterio de los dioses. ¿Sí? El desarrollo de la... Dime, Darwin. Dicen, ahí viene también lo que se habla, ¿no? De ese tema del politeísmo religioso, ¿no? De lo Politeísmo. que, sí, de lo que Grecia, que dice que fueron guiados por los dioses para cualquier actividad, ¿no es cierto? Porque dice que sentían bien amor o odio. Pero eso también lleva algo fundamental de que gracias a estos dioses que ellos supuestamente creían, conquistaron a los medos y los persas. Bueno, en este caso, para ser más objetivo, Darwin, eran creencias de ellos, ¿no? Sí, o sea, en sí basaban sus criterios de estos sentidos. Pero bueno, de que los dioses les hayan hecho ganar guerras, no creo. Ya, pero eran obviamente sus creencias, ¿no? Que en este caso los impulsaban. Tenían un dios de la guerra, ¿no es cierto?
que ellos creían que cuando ellos salían victoriosos era porque habían estado protegidos e impulsados por estos dioses, ¿no? ¿Ya? Entonces, más o menos eso. El desarrollo de la filosofía. Durante la época clásica, los griegos desarrollaron el estudio de la filosofía para entender diferentes misterios de la vida, como el origen de los fenómenos naturales o la naturaleza del cuerpo humano y de la tierra. Como les había manifestado, siempre que ustedes piensen en filosofía, es que vienen a ser los pensamientos de estas eminencias en el arte del desarrollo del pensamiento con el único propósito de llegar a comprender los fenómenos que sucedían a su alrededor. ¿Sí? Ellos analizaban cosas tan simples como ¿por qué llueve? ¿Qué es la lluvia? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito humano, ¿no? O sea, ciertos factores esenciales que en este caso formaban parte de este tipo de entornos en estas épocas y en los que les tocaba realizar estos planteamientos, ¿no? Con el propósito de tener una comprensión en eso. ¿Qué pasó, Angelo? Le dicen también yo me vi una película y es algo que tampoco no se menciona tanto, creo que es que en ese tiempo ellos veían como su cuerpo veían como algo religioso. Por ejemplo, jugaban Juegos Olímpicos que ellos mismos armaban y jugaban completamente desnudos. Para así era como que diciendo como honrar a los dioses, un respeto. Bueno, yo me vi una película así, le dice, no sé si era verdad. Ya. Bueno, en este sentido sí, porque ellos también, miren, aquí nosotros debemos tomar en cuenta que existían mujeres que eran entregadas a los templos, ¿no? Que eran consideradas incluso como oráculos, ¿no? Que eran una conexión de los humanos con los dioses, ¿sí? Y que en este sentido era es bueno tu aporte, Ángelo, ¿por qué? Porque era tan valorado el cuerpo humano, que en este caso el oráculo tenía que ser una mujer virgen, ¿sí? Porque este requisito le permitía tener la capacidad de conectarse con los dioses y que a través de ella pudiera ponerse en contacto con los seres humanos, ¿sí? Son creencias, pero en este sentido también son consideraciones que se tomaban en cuenta. Algunos filósofos se preguntaron sobre el origen de las cosas, por el propósito, como les manifestaba, de entender lo que sucede a nuestro alrededor, como Tales de Mileto o Heráclito. Otros reflexionaron sobre las formas de organización política y social, como Platón o Aristóteles. Sí, tenemos un gran desarrollo filosófico en esta época. La búsqueda de la belleza en el arte. Los artistas griegos buscaban representar al ser humano en una forma ideal. Durante la época clásica, el parámetro de belleza estuvo atravesado por las nociones de equilibrio, proporción y armonía. Ustedes habrán visto esculturas griegas que son casi perfectas, ¿no es cierto? Pero que en este caso también consideraban de forma elemental este equilibrio, estas proporciones, esta armonía, ¿sí? En arquitectura se destacó la construcción de grandes templos de mármol pintados con colores vivos. En escultura, los artistas exaltaron el cuerpo humano, especialmente el masculino. Han de haber visto obras de ustedes en este caso, ¿no? Esculturas que incluso permanecen hasta el día de hoy, en las cuales se basaban de forma perfecta y armoniosa al cuerpo humano, ¿sí? Las obras literarias y teatrales, que dentro de las mismas tenemos los principales géneros escritos de la cultura griega, que fueron la poesía épica, la poesía lírica y el teatro. Muchas de estas obras narraban las historias de grandes héroes míticos que desafiaban la voluntad de los dioses o de personajes reales de la época que atravesaban situaciones cómicas, ¿sí? Ya tenemos clarísimo, ¿no? ¿Quién será un ejemplo de este tipo de héroes míticos? Levantarán la mano. Ya lo acabé de mencionar. Aquiles, Hércules, Odiseo, ¿no es cierto? ¿Son o no son héroes míticos?
ya, y que a través Sí, de Liz. ellos incluso se plasmaron en la literatura, ya se pierden una actuación en algo tan simple, ¿verdad? Ya ve. Entonces, empiezan a desarrollar esta literatura a través de los relatos de las hazañas que realizaban estos héroes, ¿no? Entre los autores más destacados se encuentran Píndaro en relación a poesía lírica, Aristófanes, comedias teatrales, Esquilo, Sófocles y Eurípides en relación a obras de teatro trágicas, ¿sí? Existe un gran desarrollo literario y teatral. Dentro de los aportes de la cultura griega, tenemos nosotros que los teatros de la antigua Grecia se hacían al aire libre. Ahora ya no es tan común, pero sí se mantenía este tipo de teatro al aire libre. Sí, ¿han visto ustedes los videos de una eminencia cómica que tenemos aquí en el Ecuador que a mí hasta el día de hoy es un crack? ¿Se han escuchado de Michelena? Si no han escuchado de Michelena, buscarán los videos de Michelena para que se maten de risa. Es un ídolo hasta ahora. Ya. Michelena, en este caso, realizaba esto aquí en el Ecuador, en el Parque Elegido en Quito. ¿Sí? Y miren, son cosas que se mantienen, se han mantenido, ¿no? Pero vean dónde nace. Los teatros de la antigua Grecia se hacían al aire libre. El gran desarrollo de estudios, pensamientos, obras y construcciones de la cultura griega a lo largo de los siglos dejó una serie de elementos que influyeron en el desarrollo de la cultura occidental posterior. ¿Sí? Por el mismo hecho de que tienen un gran desarrollo en varios ámbitos. ¿Sí? Nosotros podemos observar que por eso mismo se llega a determinar a la cultura griega como la base, como los cimientos de la sociedad incluso actual, ¿sí? Y que han perdurado a través del tiempo, ¿sí o no? Hasta el día de hoy. Dentro de ellos nosotros podemos destacar la invención de la democracia, lo que estábamos hablando, que es algo aplicado a nivel mundial. Hacia finales del siglo VI antes de Cristo, la sociedad de Atenas atravesó una serie de transformaciones políticas y sociales que dieron lugar a una nueva forma de gobierno desconocida hasta entonces, llamada democracia. Porque recordemos lo que estaba manifestando. Aquí eran simplemente imposiciones por líneas sanguíneas, ¿no es cierto? De familias en las cuales se centraba el poder, ¿sí? Es decir, aquí eran imposiciones al pueblo y que cierto grupo determinado se tomaba este tipo de poder y de atribuciones para poder gobernar, ¿sí? Aquí en Grecia y en el siglo VI antes de Cristo, ellos implantan la democracia en donde le dan voz y voto al pueblo, como se los había mencionado, ¿no es cierto? Y en la que ya el pueblo es el encargado de elegir quién quiere que lo gobierne. Ese sistema concedió por primera vez la igualdad de derechos políticos a todos los ciudadanos. En ese entonces, solo los varones mayores de 21 años de padre y madre atenienses eran considerados ciudadanos. Miren, si bien es cierto, limitan, ¿no? El voto, pero ya les dan voz y voto, ¿sí? Ya les dan la apertura. Y de hecho, esto es algo que perduró hasta hace mucho tiempo. Hace 100, como les he mencionado, de aquí, si nos ponemos a hacer una retrospectiva, hace 100 años o un poquito más, las mujeres no podían votar en el Ecuador, ¿sí? Ya, entonces, pero en sí ya se empieza a implementar este tipo de sistema político. Sin embargo, esta fue la primera experiencia de una organización política y social basada en la participación política popular a través del sufragio, ¿sí? A través de la elección del pueblo. Los Juegos Olímpicos. Las diferentes polis griegas se enfrentaban en festividades deportivas que hacían en honor a los dioses del Olimpo. Muchachos, nosotros tenemos hasta ahora los Juegos Olímpicos. ¿Sí o no?
es algo que se ha mantenido en diversas disciplinas, ¿sí? Estos juegos se celebraban cada 4 años, como sucede ahora. Sí, los Juegos Olímpicos se siguen desarrollando cada 4 años. Y los especialistas creen que comenzaron a realizarse hacia el siglo XVI antes de Cristo. Durante la celebración de los Juegos Olímpicos, las polis aceptaban una tregua sagrada que prohibía la práctica de la guerra o cualquier ataque bélico. Miren a qué nivel llegaban, tenían la relevancia de los Juegos Olímpicos, que los países en conflicto tenían la obligación de llegar a una tregua con el propósito de que se desarrolle. ¿Sí? Tan respetados fueron estos Juegos Olímpicos de Grecia que ellos debían mantenerse de forma pacífica durante el desarrollo de los mismos. La creación de la filosofía. ¿Qué pasó, Darwin? Le dicen, ahí también pueden hacer sobre los mundiales, que cuando hubo el Mundial de Qatar y cuando suspendió el presidente de este mundial, ¿no? A Rusia y a Ucrania, también hace de los Juegos Olímpicos, porque ahí decía la tregua sagrada que prohibía la práctica de la guerra o cualquier ataque Ay, bélico. no, eso podrían tomarse en cuenta, ¿no? Pero bueno, en este sentido ya son otro tipo de cuestiones. Ya, ya, pero gracias, Darwin. ¿Sí? La creación de la filosofía. Los griegos crearon los estudios filosóficos. Entre sus principales autores estaban tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, Heráclito, Demócrito, Parménides, ¿sí? Que son filósofos de los cuales sus pensamientos son analizados y valorados hasta el día de hoy. Estos filósofos establecieron las bases del pensamiento racional y plantearon algunas de las preguntas fundamentales sobre el universo, la naturaleza, el hombre y la sociedad, porque lo que les manifestaba, cuando estamos hablando de filosofía, estamos hablando de estos pensamientos que son desarrollados con el propósito de conocer los fenómenos los que nosotros, que se desarrollan a nuestro alrededor, ¿sí? Para conocer el porqué de las cosas de toda la naturaleza que nos rodea en este caso. A través de sus obras configuraron una cosmovisión que influenció al pensamiento europeo y sobre la cual se desarrollaron las principales ramas de la ciencia posterior. ¿Sí? Que incluso este tipo de pensamientos filosóficos son bases y cimientos de ciencias desarrolladas en diversos ámbitos y aspectos posteriores. ¿Sí? El legado artístico. Los griegos desarrollaron diferentes tradiciones artísticas de las cuales destaca el trabajo de autores como Homero en el ámbito de la literatura. ¿Sí o no? Autor de la Ilíada y la Odisea. Son obras mundialmente conocidas que ustedes las deberían conocer incluso hasta por conocimiento general. ¿Sí? Esopo, autor de numerosas fábulas. Aristófanes, autor de comedias. Sófocles, Esquilo, Eurípides, dramaturgos. También destaca Heródoto, geógrafo e historiador, y Hesíodo, poeta y filósofo. Es decir, que aquí también se llega a dejar un legado artístico que hasta el día de hoy se mantiene, ¿sí? Con obras trascendentales, ya les digo, a ustedes de hecho la Ilíada y la Odisea les deben haber hecho leer en el colegio, supondría, ¿sí o no? Esto era de cajón en mi época, no sé ahora. Y son obras maravillosas, muchachos. Son súper chéveres. La cultura grecorromana. Entre los siglos cuarto y primero antes de Cristo, la República Romana llevó a cabo un proceso de expansión a través de la conquista de diferentes pueblos de la región mediterránea. ¿Sí? Roma invade Grecia, en pocas palabras. Durante este periodo, los romanos entraron en contacto con diferentes culturas que desconocían y que generaron cambios en sus costumbres y valores. En este sentido, Roma, al haber conquistado a Grecia y ver el desarrollo de conocimiento en el ámbito arquitectónico, estructural, filosófico, literario, ¿sí?
Incluso, como lo vamos a ver de forma posterior, hasta en el ámbito de de sus creencias religiosas, ¿sí? Roma llega a adoptar este tipo de culturas. La mayor influencia cultural que recibió la sociedad romana fue la de la cultura griega. En el siglo II a.C., los romanos conquistaron los reinos helenísticos de Macedonia, Grecia y Pérgamo, y tomaron las obras de arte, las joyas y diferentes bienes materiales y los llevaron como botines de guerra a Roma. ¿Sí? Aquí, esta cultura greco-romana viene a ser la combinación de culturas, tradiciones, conocimientos y aprendizajes de Roma con una mezcla directa con todos estos ámbitos de Grecia. ¿Sí? Que esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. Muchas gracias.